Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, comunidad NOSIC, público en general, abogados que nos acompañan siguiendo esta nueva cultura de todos los viernes con Universidad Nova en Ciencias Jurídicas y estos cursos de capacitación continua que hoy los acercamos para ustedes para que esta pandemia pues no nos haga seguir en casa, sino que profesionalizarnos también a través de en línea. Les pedimos, en la medida de sus posibilidades, puedan compartir nuestro video para que otras personas también se beneficien de este tema, porque para mí es un honor presentar al maestro Gustavo Torres Porras, quien nos va a impartir el tema que se denomina Nuevos criterios sobre el procedimiento de alimentos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema de alimentos, un tema de interés para todos los que somos abogados y para también al público en general que les interesa mucho sobre este tema. Y yo le doy la bienvenida, maestro. ¿Cómo está? Bienvenida a la Muy bien, Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. al contrario, muchísimas gracias por la invitación y obviamente la confianza para poder nosotros poder transmitir exactamente esos conocimientos y que son obviamente de interés actual para el mejor beneficio obviamente de la sociedad. Así es. Me voy a permitir dar una lectura a su currículum del maestro Gustavo, que créanme es bastante impresionante. Mi reconocimiento para usted, maestro. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho Puebla AC. Cuenta con maestría en Derecho Civil y Familiar por el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla y con la especialidad en Derecho Civil por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la primera sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cuarta sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al juzgado 11º especializado en asuntos financieros del Distrito Judicial de Puebla, al juzgado civil y de lo penal del Distrito Judicial de Tlahuiquitepec, coordinador jurídico y de vinculación del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la primera sala en materia civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ha impartido diferentes pláticas, ponencias, conferencias, clases itinerantes sobre derechos humanos, grupos vulnerables, diversidad sexual y diversidad de género. Docente de las materias de Derecho Civil, Derecho Familiar, Derecho Procesal, Filosofía Jurídica, así como de Ética Judicial en diversas universidades del Estado de Puebla. Nombrado Defensor y Protector de Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a razón de la colaboración en el Corredor de los Derechos Humanos. Asociado fundador y actual presidente del Instituto Sarcania de México AC, con funciones de defensor y promotor de derechos humanos en grupos vulnerables, diversidad sexual y de género, gestor sociocultural y divulgador científico, catalizador en la prevención de la discriminación a través de su personaje de cuentos El Abogado. Asociado fundador y secretario del Instituto Poblano de Derecho Familiar AC y Poder, titular de la 13ª Visitaduría de Jóvenes del Consejo Federal Regulatorio de los Derechos Humanos. Primer abogado en el país en convertirse en asociado de Mensa Internacional Limited y de Mensa México AC. Sociedad de alto coeficiente intelectual, CI e IQ, y ser miembro de su Comité Nacional con cargo y funciones de secretario y coordinador legal. Pues como vemos, tenemos a una eminencia en su materia. Maestro, bienvenido nuevamente a su casa. No, muchísimas gracias también igual y nuevamente Nova pues, por la oportunidad y por este pequeño espacio para que nosotros podamos platicar. Le comentaba más o menos a la mesa que obviamente antes de que nosotros podamos pues denominar esto como una conferencia y que se vuelva realmente contemplativa, pues a mí me gusta más realmente que sea la dinámica un tipo pues plática, charla, que a lo mejor por la circunstancia no vamos a poder tener una dinámica de tú,
pero obviamente ustedes, alumnos y asistentes a esta pequeña conferencia plática, pues pueden escribirlos y la universidad, pues evidentemente al final, pues nos va a hacer llegar un poquito las inquietudes y las preguntas para que también podamos responderlas, porque yo sé que desde el inicio, pues ya tienen por lo menos algunos conocimientos respecto de, obviamente, la institución jurídica de alimentos y a lo mejor las problemáticas. Si uno que otro pudiera ser que a lo mejor ya haya hecho sus pininos, o prácticas, o a lo mejor intentado realizar, pues obviamente, algún juicio en alimentos. Entonces, pues bueno, para poder empezar respecto de esto, y a sabiendas de que no todos los que están viendo esta presentación son abogados, entonces me voy a permitir también igual a platicar un poquito sobre qué son los alimentos. En primer lugar, antes de poder platicar qué es lo que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entendido a los alimentos, así como ciertas especificaciones en la tramitación dentro de los juicios. Bien, en primera tenemos que entender exactamente que hay un concepto social que se llama solidaridad humana. La solidaridad humana es una característica, aparte social, exactamente es humana, es inherente al ser humano, a la persona humana. Y esta solidaridad exactamente es el hecho de que independientemente de que vivamos dentro de una sociedad, comúnmente las personas intentan ayudarse mutuamente, obviamente, en esta supervivencia o en esta vivencia. Bien, entonces la solidaridad humana debe de entenderse primeramente como un valor, efectivamente, porque es inherente al ser humano, es decir, que es algo propio de uno intentar ayudar a su prójimo, así como un principio y como un derecho. Es decir, que posteriormente el derecho, la cuestión jurídica, derecho hablando como D mayúscula, no independientemente como la norma, recoge este valor y le da el carácter jurídico para que las personas viviendo en sociedad, pues efectivamente tengan en primero, la facultad para poder exigir, ¿sí? Esa facultad jurídica para poder exigir a ciertas personas que los ayuden dentro de esta subsistencia y a poder vivir. Y en un momento dado, la obligación, es decir, la cuestión de que una persona debe de ministrar exactamente esa ayuda a las personas que la ley nos conceñe obviamente ayudar. Muy bien. Entendido eso, entonces, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay en un criterio aislado, pero también igual reciente, de octubre del 2019, ahora sí, estudia y analiza directamente que los alimentos se tratan de una obligación y esta obligación de proporcionarlos son de tres órdenes: social, moral y jurídico, entendido más o menos lo que explicamos hace ratito respecto de las cuestiones de solidaridad humana. Muy bien. Ahora, ya entendido sobre el aspecto general de dónde viene esta institución de la solidaridad, como una subespecie de toda esta ayuda que nos debemos entre todos, existen exactamente esta cuestión alimentaria, la ayuda alimentaria, que como dijimos hace ratito, el derecho recoge y le llama exactamente administración o pensión alimenticia. Como lo dijimos hace ratito, hay varios autores, ustedes ya lo habrán visto dentro de sus estudios de derecho familiar y en sus clases obviamente universitarias, que evidentemente tenemos muchos doctrinarios. Los tribunales colegiados de circuito han dado la interpretación, la Suprema Corte ha dado su interpretación, ¿no? Y esta última establece directamente en un criterio que es la facultad jurídica que tenga una persona para poder solicitar a otra todo lo necesario para poder no solamente vivir, sino sobrevivir de manera digna, ¿sí? Entonces, aquí vemos exactamente que la Suprema Corte, después de diferentes autores y a través del tiempo, por fin conceptualiza y define y acota lo que realmente debe de ser la pensión alimenticia, la institución jurídica de los alimentos. Dentro de este concepto y dentro de esta definición, entonces vemos ciertos elementos necesarios o por lo menos satisfactores, en este caso, que la pensión alimenticia debe de cubrir para todo el ser humano. En este caso, pues para subsistir,
desarrollarse y vivir dignamente. La primera de ellos es comida, entendido directamente este concepto de alimentos en un concepto general o en un sentido demasiado amplio. En este caso, alimentos en sentido estricto exactamente es la cuestión material directamente de los alimentos, es decir, ahora sí el taquito, ¿no? Los frijolitos del día. Bien, vestido, habitación, asistencia médica y educación. Comúnmente todos estos satisfactores vienen contemplados en la mayoría de los códigos civiles, obviamente de aquí del país, principalmente aquí del centro, ¿no? Que compartimos una misma codificación, ya sabemos, pues Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Oaxaca, comúnmente el cuerpo normativo de estos estados centrales son muy similares y parecidos, ¿no? Pero hay un satisfactor más que se contempla constitucionalmente en el artículo, obviamente, cuarto constitucional, ¿no? Que es el del sano esparcimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta exactamente estos 7 satisfactores para poder contemplar y en un momento dado solicitar el pago alimentario a través de un juicio. Todo esto es muy importante porque en un momento, cuando lleguemos al punto sobre las cuestiones de las controversias jurisdiccionales, judiciales en materia alimentaria, vamos a ver exactamente cuáles son los elementos que uno debe de acreditar para poder tener para poder obtener una resolución favorable respecto a tu pretensión alimentaria. Bueno, otra de las características o elementos que los alimentos actualmente se deben de considerar o son considerados es que se constituyen un deber o un derecho, un derecho, ¿no? En este caso, como dijimos hace ratito, es deber nosotros cuando tenemos una relación hacia otra persona en darle esos alimentos. Y de la misma forma es recíproco, es nuestro derecho también igual solicitarlos en un momento dado. Ustedes ya también igual se han de acordar dentro de tus antecedentes, dentro de esta institución jurídica, así como también igual dentro del derecho romano, lo que se llamaba anteriormente la lex ciconia, ¿no? La ley de la cigüeña. En este caso, el hecho de que en un momento dado los padres proporcionaban primeramente alimentos a los hijos y cuando los padres eran ancianos o ya mayores de edad y no podían obtener lo necesario para poder vivir, los hijos tenían la obligación de atenderlos y de cuidarlos. La ley cigüeña, la lex ciconia. Bien, y no solamente en este aspecto entra la cuestión obviamente recíproca entre deber y derecho, sino que en este caso, en este deber y derecho, no solamente le importa obviamente a los particulares, aquellos que tienen esa relación jurídica privada, sino también igual actualmente, ya obviamente más de 15 años, 20 años, por ahí en un criterio por parte de la Suprema Corte del 2001, establece que también igual los alimentos, y aquí es donde rompe también igual mucho el esquema y que vuelve a retomarse muchísimo a partir de las reformas del 2011 constitucionales en materia de derechos humanos, obviamente es la cuestión de orden público e interés social. Es decir, no únicamente le interesa nada más a los particulares, evidentemente, pues que existan esos alimentos, sino que el Estado, obviamente a partir de todos los tratados internacionales y obviamente todo el orden jurídico internacional y nacional, es vigilar y proporcionar todos los mecanismos correspondientes para que efectivamente las personas que necesiten los alimentos puedan disfrutar de ellos. Especialmente, obviamente, los grupos que nosotros conocemos social y familiarmente vulnerables. Menores, obviamente mujeres, adultos mayores, hombres y al final, pues todos los que tengan interés dentro de la misma familia, ¿no? En ese orden, junto con los discapacitados. Bien, ahora, también igual los alimentos deben de tener un origen en un vínculo legalmente reconocido. ¿Y cuál es este vínculo legalmente reconocido? Pues todos aquellos que evidentemente pues son los que hacen que nazca la relación jurídica para poder presentarlos, otorgarlos, en un momento dado pues solicitarlos, ¿no? Que en este caso debe de haber una relación entre estas personas derivadas. Estas son las únicas fuentes que pueden dar pie a una obligación alimentaria. El matrimonio,
el divorcio, nulidad de matrimonio, concubinato, el parentesco, la adopción, sociedades de convivencia, pacto civil de solidaridad y testamento, ¿sí? Todas estas también igual instituciones jurídicas con las cuales también igual se sustenta todo el derecho de familia actualmente, son las únicas que pueden dar como fuente de la obligación alimentaria. Y cada una de ellas va a tener una naturaleza completamente diferente. Nosotros tenemos erróneamente o equivocadamente tenemos el concepto que la pensión alimentaria es única y de una sola naturaleza y que deriva únicamente de lo que a veces estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entre cónyuges, entre padres e hijos, entre ascendientes y descendientes, entre concubinos. Pero todavía más allá hay otro tipo de pensiones que de manera general se habla y que actualmente pues las codificaciones lo toman como pensión alimentaria, pero tienen naturaleza completamente diferente y tienen una conceptualización y por lo tanto una denominación también completamente diferente. Ya llegaremos un poquito a ello en práctica posterior. Bien, ahora, aparte de esta relación jurídica, el último elemento o consideración que debe de tenerse dentro de esa institución jurídica, evidentemente es que obedece esta relación, esta percepción alimentaria entre las personas que se deben los alimentos, es que debe estar sujeta a una capacidad económica, ¿sí se han de acordar? Y al estado de necesidad, es decir, una necesidad alimentaria o alimenticia respecto del acreedor alimentario, ¿sí? Recordemos que las partes dentro de la relación alimentaria, evidentemente es el acreedor alimentario, es decir, aquel que lo solicita y lo necesita, y el deudor alimentario, aquel que lo proporciona o está obligado a darlo. Bien, y esta capacidad económica y este estado de necesidad, evidentemente se encuentran sujetos a los principios de proporcionalidad y equidad. Bien, aquí me voy a meter un poquito, antes de que empecemos también igual las cuestiones jurisdiccionales, es que siempre se invita que por lo menos los abogados que intenten accionar, obviamente, a los alimentos, deben de estar conscientes directamente sobre estos dos elementos, sobre capacidad económica y el estado de necesidad, puesto que ellos son uno de los elementos necesarios dentro de la acción a acreditar. Y si en un momento dado no justifican ni realizan los puentes argumentativos o bajo estándares probatorios actuales, evidentemente estos elementos, pues por mucho que uno quiera, pues no van a poder en un momento dado pues justificar la necesidad alimentaria. Máxime que actualmente la mayoría de los abogados que no les gusta, evidentemente, pensar o adentrarse realmente a una argumentación jurídica o este diálogo judicial y jurisprudencial, pues les falla. Y por lo tanto es necesario que puedan justificarlo a través de las pruebas. Y muchas veces ellos abusan también igual el principio sobre el interés superior en un momento dado del menor o la suplencia de la queja o de la petición o de la prestación en materia familiar y solamente al y se va y dan lo mínimo y le dejan toda la autoridad judicial para que él resuelva. Y al momento de resolver, no les gusta cómo resuelve porque no existen los elementos necesarios o mínimos con independencia de que ya saben que la autoridad judicial tiene las facultades correspondientes para llegarse de cualquier tipo de pruebas en materia alimentaria para poder justificar directamente la necesidad alimentaria, pero únicamente en estos grupos vulnerables, principalmente interés en los menores y principalmente en cuestiones pues, de discapacitados. Si no, no tiene tampoco la obligación y es facultativo, ¿no? Aunque actualmente actualmente hay corrientes que para poder cumplir con el principio de legalidad y con el principio también igual y el derecho humano de impartición de justicia y bajo las facultades de control judicial, pues evidentemente pues también igual debe de realizarse. Pero bueno, ahora bien, la cuestión alimentaria, antes de las reformas del 2011, ya se encontraban sujetas a un ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Y evidentemente al nacional. Hasta el 2011 es cuando nos vemos obligados y constreñidos a realizar, pues, evidentemente, este uso de perspectiva de derechos humanos
y tener un diálogo internacional, ¿no? Un diálogo jurídico internacional a través de los tratados internacionales y a través de las herramientas que nos establece, pues, obviamente, el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Bien, pero antes del 2011 nosotros también igual podíamos hacerlo. Nuevamente volvemos al punto, lo que pasa es que la mayoría de los abogados se acostumbró anteriormente a que la materia familiar era una materia relativamente sencilla y que pues con lo mínimo se proporcionaba y se realizaba pues el divorcio, la visita y convivencia, la fijación alimentaria provisional o en un momento dado en su caso definitiva o algunos otros. Pero actualmente la riqueza y obviamente la relación familiares como uno de los sustentos y bases dentro del núcleo de la sociedad que es la familia, se ha convertido completamente en un mundo inmenso en el cual el mandato judicial debe de velar por él. Pero, por ejemplo, asumo muchísimos que la mayoría no sabe que desde 1989 en Montevideo se celebró el Convenio Interamericano de Obligaciones Alimentarias, y dentro de las cuales México en 1994 lo ratifica y evidentemente lo publica en el Diario Oficial de la Federación. A partir de 1994 se establecen demasiados parámetros de todo lo que ahorita actualmente conocemos de los elementos que a partir de 2011 o un poquito antes se establecen para las cuestiones alimentarias, desde el 94 nosotros ya podíamos argumentar este tipo de circunstancias jurídicas. Y no nada más ellos, en la Convención de Derechos de los Niños, también igual había muchísimo de donde poder sacar argumentos para poder nosotros expresarlos y tener exactamente esa conversación dentro de nuestras demandas y dentro de nuestro juicio con la autoridad judicial. Ahora bien, también igual actualmente en el derecho interno, pues evidentemente, pues nuestro gran brebaje pues normativo, obviamente civil en cada uno de nuestros estados, nuestros convenios también igual nacionales, nuestras convenciones, todas las interpretaciones que han tenido los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito en un momento dado, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de pleno por cada una de sus salas respecto de todo esto, tenemos un brebaje jurídico enorme para poder platicar sobre alimentos. Y estos, pues evidentemente, los más actuales, únicamente se han ido dirigido para poder especificar algunas circunstancias particulares en derechos humanos. Pero ya todo lo demás ha sido previsto antes del 2017, antes del 2016, este cambio de paradigma en la cuestión obviamente de materia familiar, de cómo poder acreditar de manera objetiva, obviamente la necesidad económica y la posibilidad económica. Aquí es una de las cuestiones también igual importantes a las cuales a lo mejor también han estado escuchando decir sobre las cuestiones de diálogo. Han decir, pero abogado, ¿cómo vamos a poder platicar? ¿Cómo sí podemos ir a visitar al juez y a lo mejor darle lo que anteriormente llamábamos los alegatos de oída? Pues no, el diálogo, en este caso judicial, en este diálogo jurisprudencial, es el uso argumentativo, el puente argumentativo que uno realiza dentro de su actividad jurídica, en este caso como abogados postulantes, para poder hacerle ver a la autoridad judicial o a las autoridades el uso de las jurisprudencias y tesis y en un momento dado resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder plantear y poder solicitar exactamente tu derecho. Ese es el diálogo. Actualmente es necesario. Hay tres cosas muy importantes que actualmente dentro de toda la función del abogado postulante debe realizar, no necesariamente en materia alimentaria, sino en cualquier tipo de juicio. La primera, pues evidentemente es tener buenas bases de argumentación jurídica. La segunda, tener exactamente este diálogo judicial que incluye todo lo que acabamos de decir. Y la siguiente, tener exactamente conocimiento sobre los nuevos estándares probatorios, que en este caso, en materia alimentaria, impacta bastante, tanto en materia alimentaria provisional como en definitiva. Pueden ser las mismas pruebas, pueden ser las mismas documentales que uno haya ofrecido al momento de iniciar su escrito inicial de demanda. Pueden ser las mismas que van a ser valoradas y en un momento dado salgadas durante el juicio para poder emitir la sentencia o la pensión alimenticia definitiva. Pero estas también igual son ofrecidas o son exhibidas
para que si es que el actor solicita la pensión alimenticia provisional. Pero el estándar probatorio, es decir, el ejercicio judicial respecto a la valoración de la prueba para poder allegarse de los datos para poderla fijar, es completamente mínimo. Hasta un momento dado únicamente se necesitan presunciones para poder fijar únicamente la pensión provisional, la pensión alimenticia provisional. Diferente a que ese estándar o únicamente la presunción no va a ser suficiente para poder fijar obviamente la definitiva, o en un momento dado para poder analizar y decidir de manera objetiva las cuestiones de la capacidad económica y la posibilidad económica. Bien. Ahora bien, en este caso, volvemos al punto dentro de este estándar probatorio al momento de interponer el escrito inicial de demanda. Una de las partes importantes dentro de la cuestión alimentaria son los presupuestos de la obligación alimentaria, y a lo que ya dijimos, y los elementos que lo comprende cuando uno acciona o uno interpone el juicio alimentario, el juicio de pensión alimenticia, con independencia de las características que cada uno de los estados pues tenga respecto de ello. Por ejemplo, en Tlaxcala son dos juicios independientes, el juicio de pensión alimenticia provisional y el juicio de alimentos en materia definitiva, que como curiosidad o dato jurídico, también la Suprema Corte acaba también igual el año pasado, en junio del 2019, acaba de establecer un criterio jurisprudencial mediante el cual establece que el juicio de alimentos provisional en Tlaxcala no viola los derechos de audiencia, ni los derechos humanos, ni los derechos procesales en un momento dado del deudor alimentario, ¿no? Entonces también igual, de ese punto de vista, también igual hay lo curioso en Tlaxcala. A diferencia, por ejemplo, en Puebla o en otros estados, en que la pensión provisional es solamente una medida de necesidad precautoria o de orden previa antes del juicio de alimentos, y que puede ser solicitada a través del mismo juicio principal, pero antes de que evidentemente se realice esta relación de litis entre las partes. Entonces, los elementos necesarios para que uno pueda solicitar correctamente los alimentos y en un momento dado la autoridad judicial pueda analizarlos de manera correcta y completa y de manera objetiva, pues ya los dijimos hace ratitos, que en este caso son tres. ¿Sí? Vamos a dividirlo realmente en tres. Una, la relación jurídica por la cual nace la obligación alimentaria, es decir, la fuente de alimentos. Volvemos al punto. ¿Tú por qué solicitas a los alimentos y debes de testimonio? Si nacen a través de un divorcio, si nacen a través de una unidad de matrimonio, si nacen a través del concubinato, si nacen a través de una adopción, si nacen a través de otra relación de hecho mediante las cuales nace la obligación alimentaria, una sociedad de convivencia, un pacto civil de solidaridad o un testamento. Bien, eso es lo que también igual debes de acreditar a través de la secuela procesal. Y el segundo apartado, que son dos elementos que se deben de acreditar, es la necesidad económica y la posibilidad económica. Primero, la posibilidad económica, es decir, que el deudor alimentario tenga lo necesario y tenga en un momento dado lo suficiente para poder proporcionar esos alimentos. Cabe decir que esto ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, que no es necesario que en un momento dado no tenga un empleo o no tenga el dinero suficiente para poder proporcionar la parte proporcional que le toca de alimentos. Pero si esta persona es joven, tiene las habilidades necesarias, los conocimientos correspondientes para poderse allegarse de un trabajo o de hacer él un trabajo, se fijan los alimentos. No es impedimento el no señalar los alimentos respectivos el hecho de que la persona no tenga un trabajo remunerado. Así como la necesidad económica. Y no nada más es de que los abogados lleguen con su escrito inicial de demanda y que digan, es que la señora necesita alimentos, es que los menores necesitan los alimentos y punto. No, realicen el puente argumentativo por los cuales realmente consideran cuál es la necesidad económica. Realicen una pequeña tabla de necesidad económica sobre exactamente lo que acabamos de decir de lo que los alimentos comprenden, un rubro sobre cuestiones de comida, cuánto el menor, cuánto la persona que está solicitando los alimentos, cuánto la señora o el señor está solicitando los alimentos, gasta de manera quincenal o mensual respecto a comida.
¿Cuánto gasta respecto al rubro de vestido? ¿Cuánto gasta respecto al rubro de habitación? Y habitación evidentemente no nada más es una cuestión a lo mejor de renta de un departamento, de una casa, sino todos los gastos que incluyen las cuestiones de vivir en una casa propia también. La asistencia médica está adscrita al seguro social, no está adscrita al seguro social. Cómo satisface esta necesidad de salud a través de médico privado, a través de instituciones públicas, ¿no? La educación, si tiene algún gasto sobre cuestiones educativas, libros, herramientas para poder seguir estudiando, ¿no? Y en un momento dado, los gastos quincenales o mensuales sobre un sano esparcimiento. ¿Cuánto gasta también igual los menores, la familia, la señora, el señor, el acreedor alimentario, para poder también igual tener un sano desarrollo y esparcimiento y diversión? En un momento dado, si van al parque, cuánto se gastan, en un momento dado, pues la diversión, el cine, ¿no? Siempre y cuando este sea asequible y obviamente conforme al modo de vida, ¿sí? Esta también igual la necesidad económica se encuentra sujeta y así ya también igual lo sabemos hace bastante tiempo, hace 5 o 6 años, de acuerdo pues obviamente al modo de vida, al estrato socioeconómico en el cual se encuentra el acreedor y el deudor alimentario, así como a la región económica en la cual se encuentren los acreedores y los deudores alimentarios. No es lo mismo que el solicitar un juicio de alimentos en un distrito judicial o en sierra que en capital, ¿sí? Así también igual no es lo mismo que una familia de un estrato socioeconómico en un momento dado medio, bajo o bajo, sea lo mismo que una persona o que sanitario soliciten cuando eso se encuentra en un medio alto o en un alto, ¿no? Porque los medios y los modos de vivir son completamente diferentes, así como también igual las necesidades, las formas de sobrevivir y de satisfacer estas necesidades también igual son muy diferentes. La forma de comer, la forma de cómo llevar los asuntos de casa, la forma de cómo poder estudiar en una institución pública, en una institución privada, las actividades extracurriculares y extraescolares, ¿no? Taekwondo, natación o algún otro tipo de cursos que en la escuela no se los proporciona. Todo esto debe de ser señalado desde el inicio, desde el escrito inicial de demanda, y no dejarlo para hasta el final, para que la autoridad judicial en un momento dado diga, pues con lo que me diste no voy a poder yo fijar una pensión alimenticia equitativa, proporcional, objetiva. Entonces yo voy a tener que solicitarte exactamente que me entregues tal cosa, ¿no? Un estudio socioeconómico, también igual en un momento dado, pues obviamente las periciales respectivas en trabajo social. Esto traten de ahorrárselo, no ahorrárselo como tal a la sociedad, a la autoridad judicial, sino que los abogados deben de entender que deben de hacer correctamente su trabajo y desde el inicio proporcionar todos los elementos y todos los hechos y los puentes para poder fijar la pensión provisional y en un momento dado la definitiva. Bien, entonces, estos 3 elementos son los que se encuentran sujetos, obviamente, a la cuestión jurisdiccional. Y evidentemente, entonces, las probancias, los medios probatorios deben estar sujetos para poder acreditar estos hechos y tener esa relación probatoria para poder acreditar la relación jurídica y la existencia de una posibilidad económica y de una necesidad económica, ¿sí? A menos que en ellos, como dijimos hace ratito, realmente cause en ellos o les favorezca una presunción jurídica o judicial. Pero si no, deben de manifestarlo correctamente, ¿no? Bien. Ahora, hay muchísimos procedimientos que ya contemplan como una etapa procesal, evidentemente, la cuestión convencional, ya sea un medio alternativo de solución de controversias, una mediación, una conciliación, un arbitraje, que deben de haber en un momento dado pues agotado como una etapa o en un momento dado como un presupuesto procesal de procedibilidad, ¿no? Un presupuesto de procedibilidad. Y aquí es donde se les hace también invitación a los abogados. Si tienen ustedes, obviamente, las facultades correspondientes para poder celebrar y atender a través de un medio alternativo de solución de controversias la cuestión litigiosa, pues
es preferible realmente que lo realicen y resuelvan a través de un convenio que puede ser vía judicial o a través de una homologación en instancias privadas y después homologarlo ante las autoridades judiciales, o un convenio ante las instancias correspondientes que ya no hay necesidad de homologarlo, como los centros de justicia alternativa que tienen los poderes judiciales, en un momento dado el DIF, en un momento dado pues los notarios públicos. Hay bastantes instancias, ahora sí, como de todos colores y de todos sabores y para todos los estratos socioeconómicos. Pero traten de invitar, obviamente, a sus partes a poderlo resolver de esta manera, puesto que hemos de recordar que ontológicamente y teológicamente la impartición de justicia primero se encuentra dentro de los justiciales y dentro de la sociedad, esa facultad para poder resolver ellos sus problemáticas. Y de manera extraordinaria está el Poder Judicial y la autoridad judicial para cuando las partes ya no se pusieron de acuerdo, entonces entra papá Poder Judicial, obviamente a regañarlos, a jalarles las orejas e imponerles lo que a él le corresponde. Y va a haber a veces que las partes van a estar contentas con su resolución, va a haber que solamente a veces una sola de las partes o ninguna de las partes, ¿no? Va a estar contenta con la resolución y ahí van los recursos de apelación. Por eso también igual se invita a que ustedes resuelvan primeramente sus problemáticas en materia alimentaria. Ahora bien, vamos a la parte importante sobre las cuestiones y a lo que a lo mejor dirían en pueblo, lo que nos truje, chencha, ¿no? Que es la reclamación de alimentos por vía jurisdiccional. Dejamos el área convencional y todo lo que esto es la cuestión alimentaria y vemos en la vía jurisdiccional, ¿sí? Que evidentemente es una cuestión, como dijimos, extraordinaria, cuando no se ministran de una manera correcta y de manera voluntaria, es decir, no atendiendo estas cuestiones éticas de valor, principio y obviamente de una cuestión de solidaridad, pues evidentemente tiene que ser a través de la vía contenciosa, a través de la fuerza judicial, ¿sí? A través de un juicio. La mayoría ya sabemos cómo se lleva un juicio de alimentos independientemente de la vía, el escrito inicial de demanda, se admite la demanda de alimentos, si en un momento dado la parte actora solicita los alimentos provisionales, la autoridad judicial realizará un argumento correspondiente, una fundamentación, una motivación para poder fijar esos alimentos provisionales, no obstante de que el estándar probatorio sea muy bajo, y lo señalará y en un momento dado los requerirá. Se señalará día y hora para que se lleve en un momento dado una etapa procesal sobre medio alternativo de solución de controversia. Si no las contempla dentro de su código, dentro de su estado, directamente se ordenará el emplazamiento. La parte demandada, el deudor alimentario, contestará la demanda y opondrá sus excepciones correspondientes para poder manifestar que el por qué no debe de pagar los alimentos respectivos o que los ha estado pagando. De ahí viene, obviamente, se acaba la etapa contenciosa o de fijación de la litis y se pasará directamente a la cuestión probatoria, que en este caso es la admisión de las pruebas, la preparación de las mismas, el desahogo de ellas. Acaba la etapa probatoria, la etapa de alegatos o alegatoria, y una vez ordenada para citar sentencia y la autoridad judicial, pues evidentemente cita la sentencia en la cual se fijarán los alimentos definitivos, los cuales, cabe decir, pueden ser muy diferentes a la cuestión provisional, sea mayor o menor, evidentemente fundados y motivados, puesto que las provisionales son exactamente para poder únicamente satisfacer las necesidades y la mínima supervivencia mientras que duran el juicio, y los provisionales, pues posteriormente. Bien, en ese entendido, en sistema tradicional. Ahora bien, esta pequeña platicada para mucho, para platicar en sistema tradicional. Y ahora, en sistema oral, las tres etapas importantes en materia de oralidad. La primera, que es la fijación de la litis, que es preponderantemente escrita a través del escrito inicial de demanda y la concesión de la demanda. De ahí la audiencia intermedia, en la cual evidentemente se llevarán a cabo, obviamente, la fijación de hechos, en un momento dado, pues, qué pruebas si se van a desahogar o no se van a desahogar, admitir en razón de esa fijación de hechos, y en un momento dado la preparación de las pruebas. Y de ahí la audiencia de juicio oral, que es
el desahogo de las pruebas correspondientes, así como en un momento dado la etapa alegatoria y obviamente la emisión de las sentencias, ¿sí? Bien, ahora en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como dijimos hace ratito, en criterio jurisprudencial ha establecido cuáles son los elementos a poder acreditar, ya sea en sistema tradicional o en sistema oral. Ahora bien, yo creo que de aquí ya no hay mucho de que hablar sobre las cuestiones alimentarias. Ahora, aquí lo más importante es establecer algunos criterios que actualmente la Suprema Corte, nuestro máximo tribunal, así como los tribunales colegiados de circuito, han establecido algunos criterios en específico respecto de algunas problemáticas en materia alimentaria. Y que evidentemente en este es, pues uno, recién sacadito, calientito del horno, apenas publicado la semana pasada, el viernes de la semana pasada, el 4 de septiembre, una jurisprudencia. Esa jurisprudencia nos habla respecto que la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, cuya materia sea el derecho de alimentos, procede a aplicarla en favor del deudor alimentario. Wow. Por ahí había un criterio aislado, una tesis aislada que ya nos hablaba respecto de las cuestiones alimentarias, de que también igual podía ser, obviamente, la suplencia de la queja en beneficio del deudor alimentario. Pero ahora, a través de esta jurisprudencia, nada más en materia estatal, sino en materia federal, la suplencia de la queja también igual es a favor del deudor alimentario. Pero oiga, abogado, ¿cómo se le va a favorecer directamente a la persona a la cual nunca ha pagado un peso de alimentos? No, espérame tantito. ¿Qué dijimos hace ratito respecto del inicio de esta plática sobre las cuestiones de solidaridad humana? Bien, la cuestión alimentaria se basa en solidaridad humana y en este caso, sobre el núcleo de la sociedad, en este caso es familiar. Entonces, en este caso, independientemente del carácter que se encuentre dentro de esta relación alimentaria, el Estado debe de velar lo mejor para no poder violar sus derechos humanos. Si en este caso, dentro del juicio, se verifica que hubo una violación de derechos humanos y que en un momento dado el deudor alimentario, la parte demandada, no esgrimió dentro de su contestación de demanda y no formó parte dentro de los puntos litigiosos, la autoridad judicial se encuentra compelida, concernida, obligada a que al momento de emitir su sentencia debe de favorecer y realizar argumentos para no violentar sus derechos humanos. Excelente, ¿verdad? Bien. Una segunda que también igual es muy importante, que es también igual de este año de marzo del 2020, es que respecto de la pensión alimenticia y la forma de poder garantizarlas, se establece directamente que el salario de la persona no puede ser considerado como un concepto de garantía. No puede ser el mismo salario parte de la pensión alimenticia y parte de la garantía. Para ello, la Codificación Civil ha establecido diferentes formas de poder garantizar la obligación de pago a través de, obviamente, de diferentes formas, ¿no? Fianza, depósito, hipoteca, etc., ¿no? Entonces, para poder garantizar las pensiones alimenticias en un juicio de alimentos, el mismo salario que percibe el deudor alimentario no puede ser parte de él. Que si en un momento dado se encuentra sujeto a que la renuncia, el despido, justificado, injustificado, la indemnización, será para ello, sí, pero únicamente para una cuestión de emergencia, pero no por ello quiere decir que con esto en un futuro pueda garantizarlo, porque ese mismo salario es donde se están sacando todo lo necesario para poder pagar las pensiones alimenticias. Eso también igual es de reciente. Ahora bien, en este año acabamos, ya no encontramos realmente algo que nos pudiera trascender dentro de este diálogo jurisprudencial o judicial ante la autoridad y el juez al momento de interponer la acción de alimentos, pero sí el año pasado tenemos otra que es muy importante, en la cual se establece la naturaleza de lo que es pensión alimenticia, una pensión compensatoria asistencial y una pensión resarcitoria. Bien, han de decir, es que independientemente de que yo me divorcié, etc., yo pido pensión alimenticia. Sí, porque de una manera general y doctrinaria y los códigos civiles lo establecen de esa forma, una pensión de alimentos, porque incluye obviamente todos estos satisfactores. Pero la naturaleza es completamente diferente, la fuente es muy diferente. Una pensión alimenticia
nace respecto de esas relaciones de alimentos por el hecho de una asistencia. En este caso es obviamente una pensión asistencial de lo que yo quiero darte y de lo que yo debo darte para que podamos sobrevivir y tú puedas sobrevivir. Bien, pero la pensión compensatoria asistencial nace únicamente y posteriormente del divorcio o en un momento dado de la nulidad. ¿Sí? Ya no directamente de las cuestiones de matrimonio, concubinato o de cualquier otro tipo de relaciones de hecho en las cuales se sustenta esta relación estos alimentos asistenciales, sino porque nace directamente del divorcio. Y la compensatoria asistencial también igual se debe principalmente al desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. ¿Vieron por qué entonces completamente es diferente? Aquí los tribunales colegiados y la Suprema Corte establecen ya una manera diferente para poder fijar, es decir, de la manera diferente de que ustedes como abogados postulantes deben de presentar sus argumentos y sus hechos al momento de presentar la demanda y la autoridad judicial para poder estudiar y analizar y poder fijar objetivamente esta pensión alimenticia, ¿sí? Esta pensión compensatoria. Y la pensión resarcitoria. En este caso, esta deriva también igual de la disolución del vínculo matrimonial o de la nulidad, pero en razón al costo de oportunidad sufrido durante la relación familiar. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, bueno, el primero es sobre el desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, es que el hecho de que muchas veces dentro del trabajo entre los cónyuges, uno percibe más, uno percibe menos, en razón a lo mejor en un momento dado a la cuestión de género o cómo se estuvieron indicando dentro de la relación familiar. Pero el costo de oportunidad sufrido durante la relación familiar es el hecho de que la persona, en este caso, comúnmente, es la mujer la que se encuentra al cuidado de la casa, nunca tuvo oportunidad de poder acabar sus estudios o de trabajar directamente en razón de su profesión o de perder oportunidades de trabajo. Entonces, en este caso, la autoridad judicial debe de analizar directamente los elementos que también hay por ahí una tesis, también igual del año pasado, que nos establece cuáles son los elementos que uno debe de estudiar para poder fijar objetivamente esta pensión compensatoria asistencial y la pensión resarcitoria. Bien. Otro de los criterios también igual muy importantes en nuestra 10ª época se dio en octubre del año pasado, en la cual estableció los elementos necesarios para poder, lo que comentaba, la cuestión es sobre los costos de oportunidad. Pero la otra es sobre las cuestiones de alimentos cuando recordemos que los alimentos no nada más es darlo de manera económica, sino también igual se puede dar en especie. A partir del año pasado, en el criterio que les estoy comentando, se decidió que la forma de cómo poder satisfacer los alimentos, tenemos en esta codificación, que es incorporar al acreedor alimentario, al domicilio o a la familia del deudor alimentario. Y eso es considerado no el pago de alimentos de manera económica, sino pagos especie. Bien. A partir de este criterio es donde se establece directamente la naturaleza de esa incorporación y que no necesariamente esa incorporación cubre completa o la totalidad del pago de los alimentos respectivos o de las necesidades del acreedor alimentario. Y en un momento dado que el otro progenitor se le cargue completamente toda la mano de todos los rubros y satisfactores que cubren los alimentos para de manera económica al acreedor alimentario, porque si no, entonces se estaría fijando toda la pensión a uno solo de los progenitores. Y por lo tanto, se rompería con el principio de equidad y de proporcionalidad que rige la materia alimentaria. Bien.
Otro de los dos criterios importantes, que de hecho ya estamos bastante en tiempo, y ya con estos dos completamente a cabo, es el hecho de que sobre cuestiones de alimentos caídos y sobre pensiones alimenticias retroactivas en un momento dado sobre juicios de paternidad o reconocimiento de paternidad. Bien, en este caso para alimentos caídos, las autoridades pueden realizar análisis de oficio respecto de estos alimentos caídos o de estos alimentos retroactivos a razón de otro tipo de circunstancias, por ejemplo, de hechos evidentes, en los cuales, por ejemplo, análisis que tuvo en un momento dado instancias públicas sobre las cuestiones de cuánto es lo que uno gasta dentro del embarazo, o que no es necesario que la parte actora realice y dé a conocer punto por punto todo lo que necesitó durante el tiempo prenatal o en un momento dado los primeros años de vida del menor, atendiéndose la presunción de que evidentemente estos les eran necesarios por su condición, obviamente, de su edad de vida. Bien, pues yo creo que con estos serían los últimos. Todavía hay muchísimo más, en los cuales también igual podemos seguir platicando y tener exactamente este diálogo judicial. Les invito a que hagan uso directamente del Semanario Judicial de la Federación. Pueden encontrarlo directamente en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no solamente del semanario, sino también igual de los protocolos de la actuación, de la mayoría de los manuales que tienen el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no solamente, eso es nada más únicamente hablando de manera nacional, sino también igual de manera internacional, las resoluciones y los criterios que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ustedes puedan tener este diálogo correcto y estar actualizados al momento de interponer sus acciones, principalmente en una materia muy importante que es la alimentaria. Pues espero que realmente no haya quedado mucha duda respecto de lo platicado. Yo la verdad, yo sé que en un momento dado sí. Entonces, pues, les agradezco muchísimo en un momento la atención en este ratito. En un momento dado, pues, si quisieran que platiquemos un poquito más, pues le dicen aquí a uno que pues nos vuelven a dar una atenta invitación para platicar de este tema o algunos otros de materia familiar, en materia civil, filosofía jurídica, deontología jurídica. Hay muchísimo de cómo el actual abogado debe de prepararse para poder ser una buena herramienta en una buena herramienta social. Muchísimas gracias por sus atenciones y por haberme escuchado en este ratito. Pues muchas gracias, maestro. Efectivamente, usted bien lo dijo. Es un tema muy interesante, es muy antiguo porque esto siempre ha estado en boga, el término de los alimentos, y hasta dónde podemos comprender ese concepto, que no es tan corto, sino que estamos hablando de un término bastante amplio y que obviamente debe de ir compaginado con estas dos condicionantes que usted nos lo hizo bien saber, sobre esta capacidad económica y la necesidad, en este caso, de el acreedor alimentario, ¿no? Elementos básicos para que esta acción, pues, obviamente pueda del auditorio. Siguiendo esta dinámica, yo le voy a hacer una pregunta y usted no la responde, y así de forma sucesiva. Claro que sí. Carla Becerra nos pregunta, si el menor no está registrado a nombre del padre, ¿se puede pedir pensión o pedir su custodia? Ok. Hablamos dos cosas completamente diferentes, ¿no? Pues obviamente si se puede solicitar pensión alimenticia y su custodia, ¿no? La guardia y custodia es también igual completamente diferente, ¿no? Entonces, no, la vamos a sacar, pero también la respuesta es no. Ok, ¿se puede pedir una pensión alimenticia? No, no se puede pedir una pensión alimenticia si no se encuentra registrado, obviamente, a nombre del papá. ¿Por qué? Dentro del derecho de familia, los alimentos, en este caso vimos que nacen dentro de esos, ¿no? Matrimonio, una relación de parentesco y todas las demás, ¿no? En este caso, si estamos hablando de hijos, se trata de una relación de parentesco, ¿sí? Una relación paternofilial o maternofilial. Y la única forma para poder acreditar la relación paternofilial o maternofilial, es a través de un acta de nacimiento. Otra, declaración judicial. Otra, en testamento. O en un momento dado, a través de las presunciones, pero seguido de un juicio,
obviamente de declaración de paternidad o de maternidad, haciéndose obviamente de las prestaciones respectivas que nos trae la ley y en un momento dado en posesión de estado de hijo. Entonces, si el acta de nacimiento del menor no tiene obviamente escrito, más allá de escrito, porque puede la mamá o el papá en un momento dado pudieron acudir a registrar al menor y dijeron, es que mi papá es, vamos a poner el nombre, es Superman, o la mamá es la Mujer Maravilla. Y pues obviamente el registro civil en un momento dado pues pone el nombre, pero va a poner sin comparecencia del papá, sin comparecencia de la mamá. Al no haber comparecido y al no haber expresado voluntariamente, es en este caso, que evidentemente es su hijo ante una autoridad, en este caso el juez de registro civil, no se establece la relación paterno o materno-filial. Y por lo tanto, al solicitar a través de un juicio la pensión alimenticia, la autoridad judicial desde el inicio le va a desechar la demanda en razón a que efectivamente para el presupuesto procesal dentro de la legitimación activa y pasiva no existe porque no hay esa relación jurídica, no existe esa exigencia y que éste lo debe de pagar. Entonces no se puede solicitar. Y de la misma forma, al no existir esa relación paterno-filial o materno-filial, no se puede solicitar la guardia y custodia y menos aún una visita y convivencia. Bueno, creo que y eso sería todo. Espero que haya respondido la pregunta. Maestra, su turno. Ok, bueno, creo que un poquito de problemas de transmisión para hacerme saber las preguntas. Sí, sí. Iba a continuar platicando para que no se interrumpiera, claro. Maestro Gustavo Torres, le agradecemos enormemente su participación. Se quedan muchísimas preguntas más, tuvimos fallas técnicas como todo, pero le agradecemos eternamente de verdad su ponencia, su disposición con nosotros y pues le voy a otorgar un reconocimiento digital por haber participado. Le daré lectura a este. Dice así: Universidad Nova en Ciencias Jurídicas otorga el presente reconocimiento al maestro Gustavo Torres Porras por su valiosa participación académica en la videoconferencia denominada Nuevos Criterios sobre el Procedimiento de Alimentos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un momento, porque la maestra Ivonne, tenemos a la rectora nuevamente. Un momento. Esperamos a que inicie otra vez. Sí, para que ella pueda proseguir con la conclusión de la videoconferencia. De alimentos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un momento. Maestro, bueno, definitivamente creo que
sí tenemos las fallas, no pudimos regresar la imagen de la maestra, no sé. Lo lamentamos mucho, No hay pero ningún problema. definitivamente se quedan muchísimos, de verdad, De hecho, ahorita muchísimos también por eso temas pendientes. estaba entrando por acá, por si es que querían a lo mejor responder otra. Pero si no, pues al contrario, agradezco muchísimo las atenciones, la invitación que tuvieron a hacerme y obviamente la disposición de escucharme un poquito. Y pues evidentemente, pues quedamos a la orden. Muchísimas gracias. Claro que sí, maestro. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por esta transmisión en vivo para Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Que tenga una excelente tarde. Y recuerden seguir nuestras redes sociales, nuestras próximas videoconferencias como cada viernes. Nos pueden seguir a través de www.unosic.edu.mx, en nuestra página de Facebook como Unosic Nova, en nuestra fanpage como Universidad Nova en Ciencias Jurídicas y en YouTube, en donde podrán ver todas las videoconferencias grabadas en Universidad Nova en Ciencias Jurídicas SC. Síganos. Y por favor, recuerden, UNOVA y sé diferente. Gracias. Hasta luego, maestro. Muchas gracias.